Hay acuerdo en Alemania para la celebración de elecciones anticipadas. El canciller federal Olaf Scholz y los conservadores de la oposición han acordado que los comicios, que originalmente debían celebrarse en septiembre de 2025, tendrán lugar el próximo 23 de febrero. Esto debido a que la semana pasada el gobierno colapsó, el gobierno de coalición formado por tres partidos, los liberales, los verdes y los socialdemócratas. El gobierno se rompió después de que Scholz, recordemos, despidiera a su ministro de Finanzas precisamente de los liberales. El país atraviesa ahora una etapa de crisis política que espera se apacigüe con el anuncio de este martes. Soy Johan Ramírez y gracias por seguirnos. Para conversar sobre este tema, que es la noticia principal del día acá en Alemania, saludo a mi colega Juan Gómez, corresponsal político de Deutsche Welle, quien nos acompaña desde nuestro estudio parlamentario. Juan, un gusto saludarte. Primero que todo, acláranos una cosa. ¿Cómo es posible que se fije una fecha para las elecciones cuando ni siquiera el canciller Scholz ha presentado su voto de confianza y cuando ni siquiera el presidente federal ha convocado esos comicios, pues es él quien debe y quien puede hacerlo? Sí, el presidente es quien debe convocar, el que tiene que disolver el Parlamento, pero todo esto en un país como Alemania, donde el presidente tiene más bien una función representativa, obedece a las decisiones que se toman en el gobierno. Es decir, que todas estas decisiones las va a tomar el canciller Olaf Scholz, aunque ciertamente las tiene que llevar a cabo, las tiene que ratificar y rubricar el presidente federal, que es la más alta representación del Estado. Entonces, el 11 de diciembre, el canciller federal, Scholz, como decías, presentará una moción de confianza ante el Pleno del Parlamento y se espera, se cree con toda probabilidad que la vaya a perder. Entonces, el Parlamento tiene 48 horas para votarlas, una vez se haya presentado. Cuando haya decidido que Scholz pierde la confianza, seguramente sea el 16 de diciembre, y entonces el canciller tendrá que decirle al presidente federal que por favor disuelva el Parlamento en conformidad con el artículo 68 de la Ley Fundamental Alemana, de la Constitución. Entonces el presidente tendrá 3 semanas para disolver el Parlamento, aunque no está obligado a hacerlo. Ahí sí que el presidente podía tomar una decisión distinta a la que le pide el gobierno, pero no es de prever que vaya a hacerlo así. Es decir, lo más probable, lo que se espera, es que disuelva el Parlamento y que fiche la fecha de unas nuevas elecciones, también de acuerdo con los procedimientos fijados en la Constitución. Se tendrán que celebrar en un plazo de 60 días después de la disolución del Parlamento, del Bundestag. No hay precedentes, creo. El presidente federal suele seguir la recomendación del gobierno para la fecha de las elecciones y, por tanto, pues es de esperar ahora que se celebren el 23 de febrero, como ya el canciller ha anunciado y como ya ha pactado también con la oposición y como también ha confirmado pues la agencia que organiza las elecciones federales. Ha dicho ya que es factible, que es una fecha, bueno, pues que habrá que darse prisa para preparar papeletas, para preparar procesos, pero que se puede hacer y es factible y no va a haber problema en que esto se lleve a cabo así, si es lo que decía el Parlamento y lo que ratifica el presidente. Y darse prisa también los partidos, Juan, para hacer una campaña muy acelerada, porque el tiempo pasa muy rápido y en política sobre todo. Tú lo has dicho y todos lo damos por sentado, que ese voto de confianza que el canciller Scholz presentará seguramente el 16 de diciembre lo va a perder. Lo va a perder porque no tiene mayoría en el Parlamento. El canciller ha dicho en repetidas ocasiones, Juan, que quería la aprobación de algunas leyes antes de someterse a ese voto de confianza en el Bundestag. ¿Podrá lograrlo en este plazo de apenas un mes? Y de nuevo, si tiene minoría, ¿cómo logrará pasar esas leyes en el Parlamento cuando no cuenta con los respaldos? Bueno, hay ciertas cosas que no van a suceder. Por ejemplo, el presupuesto para el año que viene, tal y como están las cosas, no se va a acordar. Esto, sin embargo, pues no significa que vaya a suceder algo como lo que hemos visto en otras ocasiones en Estados Unidos, que hay un bloqueo de los presupuestos, que los profesores, por ejemplo, o los funcionarios públicos temen por sus salarios, no saben cuándo les llegará. Aquí en Alemania, cuando no hay presupuesto, hay una ley que lleva
los pagos ya fijados o prefijados por las leyes en unos presupuestos provisionales. Todos estos gastos están garantizados en Alemania. Solo algunas decisiones nuevas podrían ser complicadas, cosas que afectarían, por ejemplo, a ayudas específicas a empresas, en partidas extraordinarias, pero los grandes pagos, como decimos, estarán garantizados, aunque no va a haber presupuestos. Pese al final de la coalición, sí que se espera que, como tú decías, Scholz logre aprobar una reforma que tiene planeada del Tribunal Constitucional, que es la más alta instancia jurídica del país, porque los tres partidos de la coalición, los verdes, los liberales y los socialdemócratas de Scholz, ya acordaron con la oposición democristiana reformar el tribunal, y en esencia pues lo que quieren hacer es fijar o consagrar las normas relativas a este tribunal, como decimos, la más alta instancia del país, en la ley fundamental, para que no se puedan modificar por mayoría simple en el Parlamento, como ha sucedido en otros países, y es algo que preocupa en Alemania, que se usen mayorías simples contra la voluntad de la mayoría, o sea, de la gran mayoría de los votantes, para reformar algo tan importante como el Tribunal Constitucional. Con lo cual ahora ya, si esta reforma legal se lleva a cabo, pues no podrá ser posible más que con mayorías cualificadas. Otra cuestión también que espera aprobar Scholz es el endurecimiento de las leyes de asilo en Alemania, en concordancia con el nuevo sistema europeo común de asilo. En principio, para aplicar estas leyes o estos acuerdos europeos, Alemania tiene 2 años, pero sí que ya llegaron a un acuerdo dentro de la coalición de gobierno para endurecer las leyes de asilo, y la cuestión ahora es si la oposición democristiana va a darles el voto o no. Puede ser, porque es algo en lo que ellos han insistido también, en el endurecimiento de estas normas, pero podría ser que no, porque los democristianos piden que la reforma vaya más allá de lo que propone el sistema europeo. También hay desacuerdo en detalles entre los verdes, los socialdemócratas, los liberales y la oposición en el aumento de las desgravaciones fiscales para las familias, las desgravaciones básicas y las asignaciones que se entregan a los hijos, o sea, a las familias, perdón, por cada hijo, que son ajustes que ya son necesarios debido al gran aumento de los precios en el país en los últimos meses y en los últimos años. Esta reforma sí que podría llevarse a cabo, aunque también pende un poco de un hilo. Los socios de la coalición discuten también sobre la reforma de las pensiones. Esto va a ser más complicado porque los liberales no han dado su acuerdo, y ahora que se han ido del gobierno pues es probable que voten en contra, pero los verdes y los socialdemócratas quieren mantener la proporción entre pensiones y salarios en Alemania en el 48% hasta el año 2039. Veremos si consigue que la oposición les apoye, y es algo, como decíamos ya, un poco improbable. Pero bueno, y luego hay otras cuestiones ya más de detalle, o sea, más de leyes menos, digamos, de menos calado, que sí que podrían llegar a aprobarse, pero estas son las que hemos hablado, las más importantes. Es un escenario complicadísimo el que nos explicas, porque deja en evidencia una cantidad de divisiones internas que son precisamente las que han llevado al colapso del gobierno, independientemente de lo que logre Scholz. Juan, antes de ese voto de confianza el 16 de diciembre, va a tener que seguir gobernando en minoría hasta finales de febrero, cuando se celebren esas elecciones anticipadas. ¿Qué margen de maniobra tendrá en esas condiciones y cuánta inestabilidad le aporta eso a este país? Bueno, viendo la historia reciente de Alemania, la estabilidad política suele ser la tónica general, aunque haya problemas políticos. No es que esta situación carezca de precedentes, ya ha habido en otras ocasiones votos de confianza perdidos por el canciller que los presentó, pasó hace pues, unos 20 años, llegó a las elecciones que ganó Angela Merkel. No es una situación, digamos, de crisis constitucional o institucional. Todo esto está previsto por las leyes, por la Constitución, y como ya decíamos, por ejemplo, en el caso de los presupuestos, pues ya hay leyes que prevén que falte una mayoría parlamentaria para aprobarlas, y hay leyes para que luego las cosas funcionen a pesar de ello, ¿no? Es decir, que no se espera que el caos acabe con ninguna institución y que la sangre llegue al río, ni nada de esto. O sea, Alemania en general ha sido
en las últimas décadas un país muy estable, a pesar de crisis económicas que ha habido periódicamente, crisis políticas que ha habido periódicamente y también cambios de gobierno que ha habido periódicamente. No se espera ahora, o no es de temer ahora, que la cosa se agrave tanto como para preocuparse, ¿no? Lo que tú dices, eso es una crisis importante, por supuesto, pero tiene precedentes, como decías, y además está previsto, los mecanismos, todo está previsto en Alemania, Juan, todo está previsto. Ahora, si vemos las encuestas publicadas este fin de semana de cara a esas eventuales elecciones, vemos que la CDU-CSU lidera la intención de voto con 32% de popularidad, y el partido de ultraderecha Alternativa para Alemania se levanta entonces como la segunda fuerza política del país con 19%. Solo después, con 15%, aparecen los socialdemócratas del canciller Scholz. Los números indican que en el actual contexto Scholz difícilmente seguiría entonces a la cabeza del gobierno. Si eso es así, Juan, ¿qué nombres podríamos tener presentes como sucesores del canciller federal? Sí, como tú acabas de decir, todo apunta a que la carrera política de Olaf Scholz está llegando a su fin. Esta ruptura de su gobierno probablemente significa el final de sus aspiraciones y también, como acabas de mencionar, pues todo indica que la CDU, CSU, que son los democristianos, van a ganar las elecciones, van a quedar en el primer lugar y, por tanto, el canciller federal será su candidato, que es el democristiano Friedrich Merz, que es un político muy veterano del ala más conservadora, por no decir quizá derechista, de la Unión Demócrata Cristiana. Es un hombre con una carrera política muy larga, que empezó en tiempos de Helmut Kohl y que ya lideró la oposición parlamentaria pues hace casi 25 años, pero que entonces eligió o decidió retirarse a sus actividades privadas después de perder un pulso político bastante notorio por el liderazgo del partido con Angela Merkel, nada menos. Como sabe todo el mundo, ella se hizo con el liderazgo de los democristianos y se presentó a las elecciones de 2005 y las ganó y fue canciller federal hasta 2021, una de las más populares de la historia reciente de Alemania, y entonces decidió retirarse. Y tras esas elecciones, que las ganó pues, Olaf Scholz, que es el todavía canciller, Merz logró recuperar el liderazgo de los democristianos, es decir, volvió a la vida pública, volvió a la política, y ante el auge de la ultraderecha de estos últimos años, adoptó posiciones muy a la derecha de la línea previa de su partido, que era bastante centrista en la época de Merkel. Por ahora, sin embargo, pese a este viraje bastante drástico que ha dado, el partido de Merz no ha obtenido grandes éxitos o éxitos espectaculares en su batalla contra la ultraderecha. No ha sabido recuperar muchos votos perdidos en elecciones regionales, que la ultraderecha ha logrado incluso ganar en un estado como Turingia, en el este de Alemania. Merz, no obstante, ya ha empezado hoy a hacer grandes promesas electorales. Hoy mismo, ya que se ha sabido la fecha electoral, ha dicho que si gana habrá una gran reforma fiscal y que solo se aplicará el tipo reducido del impuesto sobre el valor añadido a los alimentos. Porque recordemos que la inflación, o sea, el brutal encarecimiento, sobre todo de alimentos y bienes de primera necesidad, ha sido uno de los aspectos decisivos para la caída de la popularidad del actual canciller y de su gobierno, del actual canciller Scholz. Juan, tú mencionas, lo acabas de mencionar, a la ultraderecha, al partido ultraderecha Alternativa para Alemania, y lo que mucha gente se pregunta en ese sentido es también qué papel va a jugar esa fracción en este nuevo escenario electoral. Hemos visto victorias importantes en recientes elecciones regionales acá en Alemania de ese partido. ¿Ves probable que en estos comicios de febrero la Alternativa para Alemania pueda levantarse para formar parte del gobierno? Bueno, ahora mismo, tal y como están las encuestas que acabas de leer, se puede descartar que la ultraderecha de la AfD entre en el gobierno federal. Las cosas tendrían que cambiar mucho, muy drásticamente en todo el país. Nunca se puede descartar del todo nada en política, pero tal y como están las cosas ahora, se podría decir que es del todo improbable, muy improbable. No obstante, pues va a quedar como segunda fuerza parlamentaria, de acuerdo con las encuestas de intención de voto actuales. Es decir, va a ser un partido muy fuerte,
Va a ser el primer partido de la oposición, con todo lo que esto significa en términos de presencia mediática, de presencia pública en los debates parlamentarios y también lo que significa en subsidios y retribuciones con dinero público para un partido con tanta presencia parlamentaria. Una cuestión, yo creo, más abierta que la posible participación en un gobierno de la AfD es con quién sí que podrá gobernar el Partido Democristiano, quiénes serán sus predecibles socios. Ellos ya, es decir, los partidos que se entienden como democráticos rechazan pactar con la AfD en toda Alemania, es decir, que tal y como están las cosas ahora, tiene que ser, con toda probabilidad, si no logran la mayoría absoluta, uno de los partidos que han estado gobernando ahora en la coalición de Scholz. Es decir, podría ser una gran coalición con los socialdemócratas, como la que presidió Merkel con bastante popularidad y con bastante éxito. Podría ser un acuerdo inédito en el gobierno federal con el partido Los Verdes, que Merz no favorece para nada. Ha dicho unas cuantas veces que los verdes son el adversario electoral principal de su partido y que son, digamos, un adversario a batir, con lo cual sería raro que tuviera que pactar con ellos, aunque no es del todo descartable. Podría pasar porque ya ha sucedido en varias regiones importantes del país, como en Baden-Württemberg, como en Renania, están gobernando juntos, o sea que podría suceder. O con los liberales, que sin duda sería la opción favorita, la opción preferida por Merz. Lo que pasa es que todavía no se sabe si el Partido Liberal va a lograr entrar en el Parlamento, porque andan de capa caída, y además tampoco se sabe si los números, en caso de que entren, que podría ser, si los números cuadrarán y podrían sumar una mayoría suficiente entre los dos para gobernar juntos, o si será necesario también una nueva coalición a tres como la que ahora acaba de fracasar y terminar con el gobierno de Olaf Scholz. Pues Alemania tendrá elecciones anticipadas el 23 de febrero de 2025 y así entra entonces el país en una etapa de campaña electoral que será breve, pero seguramente muy intensa para buscar el nuevo gobierno y el nuevo canciller que reemplazará entonces a Olaf Scholz. Lo conversamos hoy con mi colega Juan Gómez, corresponsal político de Deutsche Welle. Juan, gracias. Muchas gracias por tu análisis, por tu tiempo. Y a ustedes que nos han seguido, gracias también por su confianza. Soy Johan Ramírez. Hasta la próxima.